Hola, hoy continuaremos desarrollando el tema de los sujetos del derecho internacional público. La clase anterior hablamos sobre los estados, los organismos internacionales, las empresas transnacionales, la Cruz Roja Internacional, los grupos insurgentes, los grupos beligerantes, los movimientos de liberación nacional. Hablamos de todos estos como sujetos del derecho internacional público, pero para esta sesión hemos dejado este espacio para hablar especialmente del individuo como sujeto del derecho internacional público, toda vez que es un tema que tiene mucha relación con el tema de los derechos humanos que les ofrecí la clase anterior, pues darles un poco de más información sobre el tema de los derechos humanos. Así pues que el tema de el individuo como sujeto del derecho internacional público tiene que ver con una etapa histórica del desarrollo de los derechos humanos que es precisamente la internacionalización de los derechos humanos. Pero quiere decir pues que para entender cómo fue que se convirtió el individuo en sujeto del derecho internacional público, pues es necesario platicar sobre esa internacionalización de los derechos humanos. Y a su vez, para comprender la internacionalización de los derechos humanos, pues hay que retroceder en la historia y hablar un poco de cómo fue que esa noción de derechos del ser humano pues fue desarrollándose a lo largo de la historia. Bueno, pues en ese sentido, los primeros en atribuirle a la dignidad humana una serie de derechos que son inherentes a la naturaleza humana, o mejor dicho, los primeros en empezar a explorar filosóficamente ese concepto de dignidad humana, pues fueron los griegos. Fueron los griegos. Los griegos antiguos fueron grandes humanistas, grandes humanistas. El mundo de la antigüedad era esencialmente teocéntrico, todo giraba alrededor de la religión. Los primeros en descubrir la individualidad del ser humano y en resaltar de ella la dignidad y la virtud, pues fueron precisamente los griegos. Y digamos, a partir de eso empezaron a desarrollar toda una nueva ética, que es una ciencia del bien y del mal, o una filosofía del bien y del mal, pero que ya no se va a desarrollar a partir de principios religiosos, sino que a partir de principios netamente humanos, el bien y el mal visto desde la racionalidad humana. Pero es ahí donde va a yacer la importancia de los griegos y su concepción del ser humano, porque ellos van a exaltar la racionalidad del ser humano. Y producto de esa racionalidad pues va a salir la filosofía, siempre con los griegos, y una serie de obras en arquitectura, en arte, en otro montón de disciplinas que van a ser producto de eso de la razón. Y entonces esa exaltación de la razón humana que van a hacer los griegos, pues va a dar el inicio de una nueva concepción del ser humano. Una concepción que va a ser, valga la redundancia, netamente humana. O sea, se va a analizar a la persona desde su humanidad y ya no desde una perspectiva teológica. Entonces esa independencia del ser humano de la religión, digamos, y esa independencia de la racionalidad del misticismo, pues va a descubrir la racionalidad humana
y alrededor de la racionalidad humana los griegos van a crear un nuevo concepto de hombre, del cual van a destacar su dignidad y, y su racionalidad, y que el ser humano es capaz de alcanzar la virtud. Entonces, ahí va a ser una concepción del ser humano, ahí van a ser la concepción que todavía tenemos al día de hoy del ser humano, como una unidad de racionalidad y de dignidad. Siguiendo en el avance, el desarrollo de la idea de los derechos, siempre en la antigüedad, ya en tiempos de posteriores a Alejandro Magno, ya durante la helenística, pues va a aparecer una corriente de pensamiento que van a ser los estoicos. Ellos ya van a construir la idea de que el ser humano tiene ciertos derechos que le son inherentes a la naturaleza humana. Entonces ahí van a ser la idea ya de lo que hoy conocemos como derechos humanos, es decir, aquella dignidad humana provista de racionalidad y capaz de alcanzar la virtud de la cual nos habían hablado los griegos, pues con los estoicos se va a agregar a esa misma noción la idea de que tiene ciertos derechos que son inherentes, esa misma naturaleza humana. Claro que los estoicos, la diferencia que tienen es de que los griegos se reconocían esos derechos solamente para sí mismos. O sea, ellos pensaban que solo ellos tenían esa dignidad y esa racionalidad, y todos los demás, pues ellos decían que eran unos bárbaros que no tenían dignidad ni tenían derechos. Y ahí radica el gran avance que van a aportar los estoicos, toda vez que los estoicos ya van a decir que esa dignidad y esos derechos inherentes a la naturaleza humana la tienen todas las personas. Todas las personas. Cualquier persona de cualquier etnia, de cualquier lugar del mundo, de cualquier lengua, tiene la misma dignidad y los mismos derechos. Ese es el gran avance que van a tener los estoicos. Posteriormente va a venir la época del Imperio Romano. Los filósofos romanos van a seguir cultivando estos pensamientos que desarrollaron los estoicos, van a seguir desarrollando estos pensamientos de los estoicos y van a mantener esa idea de que cualquier persona, por el simple hecho de ser persona, tiene dignidad y derechos inherentes a la naturaleza humana. De hecho, los romanos van a crear dentro de su derecho una rama que va a ser el jus gentium, que va a ser el derecho que tienen todas las personas que no son de nacionalidad romana, que no son los romanos propiamente, sino que las demás personas que viven en el imperio. Entonces, esa ya es una idea de universalidad de la naturaleza humana y universalidad de los derechos que los son inherentes. Es decir, la antigüedad ya conocía toda esa noción de lo que hoy conocemos como derechos humanos. Bueno, posteriormente vamos a entrar a la Edad Media. La Edad Media va a regresar a muchas nociones de la antigüedad, por ejemplo, el teocentrismo que tenían las civilizaciones orientales antes de los griegos, lo va a ser retomado en la Edad Media, y con ello, pues, va a cambiar también el concepto de ser humano. Mientras los griegos exaltaban a la humanidad y al ser humano en particular,
Y lo podemos ver claramente en su escultura, pues uno ve la escultura griega, la escultura romana, y uno va a percibir ahí una exaltación de la humanidad, porque uno va a ver a aquellos seres humanos con una corpulencia física y una mirada de seguridad, hasta de poder y de altanería, que lo único que hace es transmitir la idea que tenían los griegos y los romanos del ser humano, digamos, de, 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 de exaltación de lo humano. En cambio, la Edad Media va a cambiar totalmente su perspectiva del ser humano. La Edad Media, como ya dijimos, va a regresar al teocentrismo. Los griegos y los romanos habían conquistado el antropocentrismo, pero la Edad Media va a volver al teocentrismo, es decir, todo, toda la cultura medieval, toda la filosofía medieval va a girar alrededor de la religión. Eso quiere decir teocentrismo. Etimológicamente, más específicamente, se refiere a que Dios va a ser el centro de todo. Vamos a decir que la religión va a ser el centro de todo en la Edad Media. Y eso va a tener un impacto muy importante para moldear la forma como la Edad Media va a pensar al ser humano. Porque la Edad Media va a pensar al ser humano eh, desde un punto de vista religioso. Por ejemplo, va a decir que el ser humano en carne y hueso es algo negativo. Porque la carne y el hueso, es decir, la existencia del ser humano en la tierra, es algo que ata al ser humano a lo mundano. Y el mundo es un ambiente de pecado. Por eso el ser humano en cuerpo y alma es concupiscente. Entonces por eso es algo malo. Porque los productos de la carne son el pecado, por ejemplo. Entonces por eso a esa existencia del ser humano por la tierra, la forma de pensar de la Edad Media la va a ver con desprecio. Va a decir que es algo negativo porque aleja al alma de la salvación. Por eso el énfasis o lo más importante para la Edad Media va a ser el alma. Pero el alma no es de este mundo y el alma es prisionera de la existencia humana en carne y hueso. O sea, la Edad Media va a desdeñar, va a despreciar la existencia humana en carne y hueso y va a exaltar la inmortalidad del alma. Y digamos, la vida va a tener sentido en tanto que el tránsito del ser humano por la tierra solamente es un puente para llegar al más allá. Pero que ese objetivo de llegar al más allá se puede ver obstaculizado por el pecado, y el responsable del pecado pues es la existencia mundana. Entonces resulta que el ser humano como carne y hueso, como razón, se va a ver como algo negativo. Los productos de la razón se van a ver como algo atroz, porque la razón es el antónimo del dogma, y para ganar la salvación del alma se necesita fe, y la fe es sinónimo de aceptación del dogma. Entonces lo racional es lo que es opuesto al dogma. Entonces el uso de la razón era prohibido, reprimido por la Edad Media. Entonces lo que queremos decir aquí es que la dignidad humana va a ser mancillada por el pensamiento medieval. Y van a exaltar no esta existencia del ser humano, sino otra existencia en un más allá.
Entonces va a interesar el más allá, y toda la filosofía medieval y toda la cultura medieval va a girar en torno al más allá, pero no en torno a la existencia del ser humano en la Tierra. Bueno, pues toda esta forma de pensar al ser humano al inicio de la Edad Moderna, o va a marcar, mejor dicho, el inicio de la Edad Moderna, porque la Edad Moderna va a empezar precisamente por un cuestionamiento que se va a hacer en contra de la manera como el pensamiento medieval se expresaba en relación al ser humano. Y por eso el primer movimiento de la Edad Moderna se va a llamar precisamente humanismo. Y se va a llamar humanismo porque se va a dedicar a exaltar al ser humano. El humanismo va a hacer que el ser humano sea otra vez el centro del objeto de estudio de la filosofía y el objeto del arte. Entonces, quiere decir que el humanismo va a dar un giro copernicano. Para el humanismo lo más importante ya no va a ser la religión, sino que para el humanismo lo más importante va a ser el ser humano. Y el ser humano, digamos, es una manifestación del Renacimiento. Solo que cuando decimos Renacimiento, normalmente interpretamos más ese término en su acepción artística. Entonces el Renacimiento se refiere más a la pintura, a la escultura, que va a ser humanista también porque ya la pintura renacentista va a volver a retratar al ser humano exaltándolo como era la escultura de la pintura griega y romana. Mientras que el arte medieval estaba dedicado únicamente a temas religiosos. El arte renacentista va otra vez a tratar lo humano, pero el humanismo no muestra una expresión artística, sino que una expresión que podríamos llamar filosófica, cuya finalidad va a ser dar un giro copernicano a la forma de pensar al ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué giro copernicano? Porque durante la Edad Media todo giraba alrededor de religión y el humanismo va a proponer que para la Edad Moderna todo debe girar alrededor del ser humano. Y va a volver a tomar otra vez todas las ideas de la antigüedad. Por eso el Renacimiento se llama Renacimiento, porque es un renacer de la filosofía y del arte antiguo, del arte greco-romano. Entonces, el humanismo va a retomar otra vez toda la forma de pensar al ser humano que venía desde los griegos, que venía desde la helenística, con los estoicos, que venía de los romanos, va a retomar eso y lo va a lanzar otra vez a principios de la modernidad. Entonces ahí, por ejemplo, para dejar evidencia clara de ese retorno a la antigüedad que presupone el Renacimiento, pues, por ejemplo, la forma como va a expresarse el humanismo va a ser a través del diálogo. Que el diálogo era el método de desarrollar el conocimiento que había propuesto Platón. Por eso las obras de Platón son diálogos, los diálogos socráticos, por ejemplo, o la política de Platón también está escrita en diálogos. Entonces, los humanistas también se van a expresar con el diálogo. Y dentro de los diálogos que escribieron los humanistas, pues hay uno que voy a hacer referencia, que exalta la dignidad del ser humano y que escribió Pico de la Mirandola, porque el Renacimiento fue en Italia, Pico de la Mirandola era italiano,
Y ahí va a exaltar a la dignidad del ser humano, a la racionalidad del ser humano, a la libertad del ser humano. Y en alguna medida va a contrastar eso con la forma de pensar al ser humano de la Edad Media. Y con eso pues va a lanzar otra vez al ser humano como el centro alrededor del cual debe girar la ciencia, la filosofía y el arte. Y con eso pues tenemos otra vez un resurgimiento de la dignidad humana y de la naturaleza humana como titular inherente de derechos, es decir, lo que hoy conocemos como derechos humanos. Así que vamos a tener ahí esa idea del ser humano titular de derechos inherentes otra vez sobre la palestra, gracias al movimiento de los humanistas, que fue en el finales del siglo XV, 1400, y el siglo XVI, 1500, va a ser del humanismo. Así que ahí tenemos nuevamente resplandeciendo esa noción de lo que hoy conocemos como derechos humanos. No obstante, esta idea de dignidad del ser humano, de derechos inherentes a la naturaleza humana, va a ser empañada, va a ser mancillada nuevamente en la Edad Moderna por el absolutismo. A propósito, en el canal hay un video sobre el absolutismo, si alguien quiere profundizar o recordar ese tema. El absolutismo pues va a establecer el principio de que solo el monarca tiene derechos y que todos los súbditos únicamente tienen obligaciones ante el monarca. Y además el monarca absoluto va a gobernar de una manera despótica y tampoco va a reconocer ningún límite a su poder. Y eso pues va a desembocar en un abuso de poder que va a afectar a los derechos humanos. Va a afectar a los derechos humanos, va a anular a los derechos humanos. La época del absolutismo, que va más o menos del 1525 hasta el 1789, va a ser un periodo en el que van a estar eclipsados los derechos humanos. De hecho, se reprimieron los derechos humanos durante el absolutismo. No estaba permitida la libertad de pensamiento, ni la libertad de cultos, ni la propiedad tampoco, ni la libertad de comercio, ni la libertad de asociación. Todo eso no era permitido y al contrario era reprimido. Como nuestra materia son los derechos humanos, pues precisamente diremos que para reclamar, para reivindicar esos derechos, es que se dieron las revoluciones democrático-burguesas de finales del siglo XVII y finales del siglo XVIII. Ya hablamos, por ejemplo, de la Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución de los Estados Unidos de América de 1776. Esas revoluciones fueron a favor de los derechos humanos. Por eso, uno de los primeros actos legislativos de la Asamblea Nacional que se instituyó en Francia después de la toma de la Bastilla, o antes de la toma de la Bastilla, digamos, como parte del proceso revolucionario, uno de los primeros actos que hicieron, de los actos formales que hicieron, fue precisamente la emisión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde le decían a todos los franceses cuáles eran
sus derechos que se estaban reivindicando por esa revolución y que habían sido mancillados por el absolutismo francés. En la Revolución Inglesa pasa lo mismo. Cuando triunfa la Revolución Inglesa, el Parlamento emitió el Bill of Rights, que es una declaración de derechos. La Revolución Norteamericana también pasó por lo mismo. Antes de emitir una constitución, pues el primer documento revolucionario formal que se emitió fue la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, que también era una declaración de derechos, de lo que hoy conocemos como derechos humanos. Entonces, digamos, esa fue la lucha por los derechos humanos en los siglos XVII y XVIII. Pero, digamos, esa idea de derechos humanos que venía del humanismo fue retomada y relanzada por la Ilustración. Es decir, la Ilustración inglesa, ahí figura John Locke, por ejemplo. La Ilustración francesa, ahí tenemos a Montesquieu, tenemos a Rousseau, por ejemplo, a Voltaire, a Diderot. En la Ilustración alemana, por ejemplo, tenemos a Kant, a Leibniz, a Baruch Spinoza. Ellos van a construir otra vez esa idea de un ser humano digno, racional y titular de derechos inherentes a la naturaleza humana. Y van a ser esas ideas de la Ilustración las que van a reivindicar estas revoluciones que mencionamos, la inglesa, la francesa y la norteamericana. Bueno, el asunto es que estas revoluciones lograron instituir regímenes democráticos, en regímenes basados en el respeto a los derechos humanos, y van a instituir mecanismos nacionales de protección a los derechos humanos. Por ejemplo, en la Revolución Inglesa, aparte del Bill of Rights, emitió el Habeas Corpus Act, que es una medida para proteger a los derechos humanos. Entonces, digamos, estas nuevas formas de gobierno democráticas pues van a tener formas de protección a los derechos humanos. La misma división de poderes es una forma de evitar que vaya a haber un abuso de poder que vuelva a producir una violación a los derechos humanos como fue el absolutismo. Entonces, estos modelos políticos modernos postrevolucionarios van a tener como punto de partida el principio de que lo más importante en la organización estatal es el individuo y de que es titular de derechos que son inherentes a la naturaleza humana, que esos derechos deben ser protegidos por el Estado. Y además se instituyeron un mecanismo nacional de protección de los derechos humanos. Bueno, pues vamos a dar otro brinco en la historia y vamos a llegar a los regímenes totalitarios que se dan entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y acá nos referimos, por ejemplo, al fascismo en Italia y al nacionalsocialismo o nazismo en Alemania, que se van a caracterizar. Bueno, y también tenemos otro régimen totalitario que es el régimen soviético, que estos se van a caracterizar porque van a quebrar toda esa construcción que habían hecho las revoluciones del siglo XVIII en relación y la Ilustración también, en relación a la idea de derechos humanos. ¿Por qué? Porque estos regímenes totalitarios se van a dedicar a hacer violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En el caso de
de los fascistas y de los nazis, pues van a evitar la libertad de asociación, van a prohibir la libertad de emisión de pensamiento, van a limitar la locomoción. El régimen soviético va a limitar las mismas cosas, pero además la libertad de cultos, por ejemplo, y la propiedad también en el caso de los soviéticos. Entonces, y van a hacer peores cosas que esas porque también van a tener mecanismos sistemáticos de eliminación de la posición política, por ejemplo. Entonces también van a atentar contra la vida, contra la integridad, contra la seguridad de las personas, que son derechos humanos. Van a hacer prisioneros a los opositores políticos, por ejemplo, los van a eliminar. Ese es un atentado contra los derechos humanos, pero eso va a ser lo cotidiano en los regímenes totalitarios. Bueno, y van a ir más allá, en el caso de los nazis, que van a provocar el holocausto, por ejemplo, donde van a asesinar sistemáticamente a muchos judíos por causas étnicas. Entonces, digamos, ahí todo aquel avance que había logrado la ilustración en esta etapa de la modernidad y las revoluciones que mencionamos, pues ahí esos avances van a quedar desolados. Esos avances, en lugar de eso, lo que va a haber es un retroceso, digamos, al absolutismo. Bueno, y eso no es todo, porque además, después de estos regímenes totalitarios, o digamos la causa, o mejor dicho, estos regímenes totalitarios van a causar algo aún peor, que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial la iniciaron precisamente estos dos regímenes totalitarios europeos que mencionamos, el fascismo y el nazismo. Entonces ahí, digamos, esa guerra mundial se va a convertir en una violación de derechos humanos nunca antes vista, donde la dignidad del ser humano va a quedar mancillada. Entre la Primera Guerra Mundial, el Holocausto, y la Segunda Guerra Mundial, pues van a ser decenas de millones de muertos. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, el porcentaje mayor de muertos eran civiles por el bombardeo que se hacía en las ciudades indiscriminadamente, pero a la par de las varias decenas de millones de muertos, pues se contaban cientos de millones de huérfanos, varias decenas de millones también de viudas, muchos millones de lisiados, gente sin hogar, se desataron muchas hambrunas, mucho sufrimiento. No digamos también que los niños no tienen acceso a la educación, por ejemplo. O sea, fue una violación a los derechos humanos a gran escala. Y digamos ya los muertos ya se veían hasta con indiferencia, tal vez eran un número más. Entonces eso hizo que la dignidad humana pues no valiera nada, no valiera nada. Y eso pues al terminar la guerra desató una preocupación internacional por los derechos humanos, que va a ser la que le va a dar pie a esta etapa que mencionábamos casi al inicio del video, que era la internacionalización de los derechos humanos. Porque en esta internacionalización de los derechos humanos, en primer lugar, la comunidad internacional se va a dar cuenta que el Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos, que había sido el gran triunfo de las revoluciones democrático-burguesas del siglo XVIII,
pues no son suficientes o son ineficaces para proteger los derechos humanos, porque los sistemas internos o los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos fallaron en Italia, en la Italia fascista, fallaron en la Alemania nazi, pues la Unión Soviética jamás los tuvo, pero digamos en Alemania, en Italia fallaron. Entonces, la humanidad se da cuenta de que no es suficiente un sistema nacional de protección de los derechos humanos. Y se dan cuenta también de que puso muy al desnudo la realidad, la Segunda Guerra Mundial, los autoritarismos y también la Primera Guerra Mundial, para que la humanidad se diera cuenta que el tema de los derechos humanos no era un tema de los estados, sino que realmente era un tema de todo el mundo. Y esto que les estoy platicando fue lo que fue lo que se hablaba eh, cuando se estaba diseñando la Organización Mundial de Naciones Unidas. Y en las primeras reuniones de la ONU pues se hablaba de este tema de los derechos humanos. Y se llegó a la conclusión de que el tema de los derechos humanos no era un tema únicamente estatal. Es cierto, está bien que el Estado se preocupe por la protección de los derechos humanos de sus habitantes, de sus ciudadanos. Está perfecto, eso está bien, pero no es suficiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en 1945, cuando fue que se creó la ONU, o en las discusiones de creación de la ONU, pues el Concierto de Naciones o la comunidad internacional se dio cuenta de la necesidad de instituir un mecanismo de protección internacional de los derechos humanos. Se dieron cuenta de que la protección de los derechos humanos no es un tema únicamente estatal, sino que también debe ser un tema de índole internacional. Por eso la misma Carta de las Naciones Unidas, desde el año 45, establece al menos 3 o 4 pasajes donde hace referencia a los derechos humanos. Desde su preámbulo, declara cuál es el interés que tienen las Naciones Unidas por la protección de los derechos humanos. En sus objetivos, vuelve a recalcar que uno de los objetivos de la creación de las Naciones Unidas es la protección de los derechos humanos. Y más interesante todavía, cuando la Carta de la ONU habla sobre el Consejo de Seguridad, ahí se le da la facultad de intervenir en asuntos internos de los estados por razones humanitarias. O sea, podemos entender esto como por una violación a los derechos humanos. Entonces ahí puede intervenir la ONU. Y hablamos de una intervención donde intervienen, por ejemplo, los cascos azules de la ONU para tratar de mitigar una violación a los derechos humanos. Es decir, es una intervención en asuntos que antes se consideraban internos de los estados, como son los derechos humanos, pero que a partir de la Carta de San Francisco de 1945 ya se consideran los derechos humanos como un asunto internacional, ya no nacional, al extremo de que se le da facultad a la ONU para poder intervenir en un estado cuando hay violación a los derechos humanos. Bueno, pero el proyecto de la ONU en materia de derechos humanos no se queda ahí, sino que además en el 1948 se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya fue aprobada por la Asamblea General de la ONU ya a finales de 1948, diciembre o noviembre de 1948. Y ahí pues ya se declara un decálogo o una declaración de derechos humanos a nivel universal. Pero el esfuerzo de las Naciones Unidas
a favor de los derechos humanos no se limitó únicamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que además se emitió el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero nuevamente, el esfuerzo de la ONU a favor de los derechos humanos fue más allá, porque además también se emitió el el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y también se emitió el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí tenemos 5 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Estos 5 instrumentos en conjunto se conocen como Carta Internacional de Derechos Humanos, que ya configuran todos ellos el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Que tiene su historia interesante también, porque fíjense que en el caso de los pactos de derechos civiles y políticos y el caso del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como sus respectivos protocolos facultativos, se tardaron demasiado tiempo en salir o en ser aprobados después de que se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se tardaron más de 10 años en salir esos pactos. Y la razón pues tiene que ver con el orden internacional que apareció en el mundo después de la creación de la ONU, o después de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, que fue la Guerra Fría. La Guerra Fría, como sabemos, pues se va a caracterizar por haber sido una confrontación militar e ideológica que dividió al mundo en dos grandes bloques, un bloque comunista y un bloque capitalista, con perspectivas diferentísimas de los derechos humanos. Mientras que el bloque capitalista creía que los derechos humanos eran la propiedad, la libertad, la igualdad. El bloque comunista decía que esos no eran derechos humanos. Por el contrario, el comunismo abolía la propiedad privada. La libertad, ellos la veían como un privilegio de la burguesía y que solo la burguesía podía gozar de las libertades del capitalismo, como era la libertad de contratación, la libertad de empresa y de comercio y de industria, y que esas libertades pues al proletariado, en lugar de favorecerle, pues le afectaban, y que esas llamadas libertades, en lugar de conducir a una igualdad, pues conducían a una desigualdad. Una igualdad que para ellos la igualdad no debía ser solamente una igualdad formal ante la ley como la proclamaba el capitalismo, sino que ellos pretendían una igualdad material, una igualdad real, no formal. Y decían ellos que eso solo se podía lograr mediante la abolición de las clases sociales, y que a su vez la abolición de las clases sociales solo podía lograrse mediante la abolición de la propiedad privada. Entonces, formas diferentes de pensar los derechos humanos. Por eso al bloque comunista, cuando hablaba de derechos humanos, ellos creían en otros derechos humanos. Ellos creían, por ejemplo, en el derecho al trabajo, en el derecho a la salud, por ejemplo, en el derecho a la vivienda. Así interpretaban ellos, o se sentían más cómodos interpretando de esa manera los derechos humanos. Entonces, ahí encontramos la razón de por qué hay tanto tiempo entre la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la creación de la ONU. Porque
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la aprobación de los pactos, porque las discusiones no iban para ningún lado. Las Naciones Unidas pues es un foro donde todos discuten pues, y se había encargado a comisiones que elaboraran los pactos. Pero esas comisiones estaban integradas por miembros del bloque capitalista y miembros del bloque comunista. Ya se pueden imaginar ustedes. Ahí se perdían en profundas disquisiciones filosóficas, unas liberales y las otras marxistas, que en lugar de llegar a consensos, pues no encontraban ninguna reconciliación y entonces parecía imposible que lograra salir de esa comisión tan confrontada ideológicamente un producto final. Entonces a alguien se le ocurrió una idea brillante de decir, miren, ¿saben qué? Aquí si los tenemos juntos con su ideología jamás van a tener un producto mejor. Separemos al que hagan los que les guste ver a los derechos humanos desde un punto de vista más social, pues que ellos vamos a juntarlos en una comisión y que ellos que trabajen los derechos económicos, sociales y culturales. Y ellos, por eso es que salió un pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Y los que les gusta ver los derechos humanos más desde un punto de vista de libertades fundamentales, entonces queda en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por eso es que hay dos pactos, uno de libertades fundamentales o derechos civiles y políticos y otro de derechos económicos, sociales y culturales, cada uno con su respectivo protocolo facultativo. Si no es que se hace esa división, no se hubiera logrado desentrampar ese debate que se hubiera llegado hasta el infinito sin resolver entre los que profesaban una filosofía liberal y los que profesaban una filosofía marxista. Entonces, a pesar de que la ONU llegó al consenso de que era importante proteger a los derechos humanos desde el punto de vista internacional, ya vemos que la Guerra Fría pues volvió a ser conflicto hasta de ese tema que debía convocar a toda la humanidad, que eran los derechos humanos. Bueno, pero la protección de los derechos humanos fue más allá, porque la humanidad se dio cuenta que ya estaba en los mecanismos estatales de protección de los derechos humanos, que habían logrado crear los sistemas políticos modernos que nacieron de la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense. Ya estaba el mecanismo internacional de protección de los derechos humanos, que iba a estar representado por las Naciones Unidas, pero dijeron, miren, no está de más tener más mecanismos de protección de los derechos humanos. Y entonces aparecieron los mecanismos regionales de protección de los derechos humanos. Entonces cada continente tiene su mecanismo de protección regional de los derechos humanos. Nosotros vamos a mencionar únicamente el que nos toca en estas latitudes del mundo, que es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que tiene su sede en San José, Costa Rica, y que por eso su documento fundacional, su carta fundamental es precisamente el famoso Pacto de San José, que también tiene normativas que aplica para todo el continente de América sobre derechos humanos y que también constituye el sistema americano de protección de derechos humanos. Por eso es de que ahí también se pueden poner denuncias contra violaciones a derechos humanos, porque ese es nuestro mecanismo regional. Y la lógica es la siguiente: si en el mecanismo nacional de protección a derechos humanos no se logra resolver una controversia originada por un tema de derechos humanos, entonces se puede acudir al sistema regional de protección de derechos humanos, que para el caso nuestro es el sistema interamericano. Y si ahí tampoco logra resolverse el
problema, entonces puede acudirse al sistema internacional de los derechos humanos. Bueno, pues con todo este antecedente, hemos expuesto cómo fue que el individuo llegó a convertirse en sujeto del derecho internacional público a través de los derechos humanos. Porque si un individuo es mancillado en sus derechos humanos, entonces puede acudir primero al mecanismo nacional para que le sean reivindicados esos derechos. Si ahí no logra su objetivo, puede ir al mecanismo regional. Y si ahí tampoco logra su objetivo, entonces puede ir al mecanismo internacional de protección de los derechos humanos. Esta internacionalización de los derechos humanos abrió una nueva etapa en el derecho internacional público y nació una nueva rama del derecho internacional público que se llama Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que durante un tiempo muy breve en nuestra universidad, por ejemplo, el pensum de Relaciones Internacionales llegó a tener ese curso, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero una reforma de pensum lo quitaron, lamentablemente, porque ahora en nuestras tres carreras, pues realmente se enseña muy poco de derechos humanos. Entonces, por esa razón es que les quise tratar por aparte al individuo como sujeto de los derechos humanos. Gracias por su atención.